Bueno, muchas gracias a todos los presentes, compañeras, compañeros. Queríamos hacer una muy breve presentación del libro COVID-19, Nada será igual, publicado por Le Monde Diplomatique con la Fundación. Y queríamos señalar que el título es un poco provocador porque expresa más que una realidad, un deseo quizás. La verdad es que no sabemos si seremos capaces que nada sea igual. Esta pandemia ha provocado mucho, ha puesto en evidencia las desigualdades de manera gigantesca, ha puesto la necesidad del rol del Estado. Hay muchísimas críticas a cómo lo han hecho los gobiernos en general y el gobierno chileno en particular. Pero nosotros deseamos que esto sirva para un cambio muy grande. Pero no estamos seguros que eso se realice. La verdad es que esperamos que sí, esperamos que el movimiento social retome con mucha fuerza y que podamos exigir cambios importantes en los temas generales de salud, por supuesto de medio ambiente. Y bueno, la verdad es que el libro abarca temas internacionales con los artículos de Serge Halimi, Renaud Lambert y Pierre Rambert, pero sobre todo está centrado en la situación de Chile con bastantes personas que han participado. Y simplemente decir que queremos agradecer a la Fundación Frederick Ebert el apoyo para la publicación de este libro y para la presentación que en este momento estamos haciendo. Yo solo quería decir eso y dejar la palabra a Arlette, que va a presentar, animar este debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Hugo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos hoy día. Yo solo quería presentar muy brevemente el por qué la Fundación Ebert está interesada en apoyar el trabajo de Le Monde Diplomatique en general y en particular de esta publicación. Bueno, para nosotros es muy importante tener una prensa diversa, democrática, libre, y vemos que en un país como Chile, donde lo que se observa es más bien una alta concentración de los medios, eso se hace cada vez más urgente. Y además con gobiernos que tienen tendencias cada vez más autoritarias, donde se ha visto, sobre todo en este tema de la pandemia, un control no tan claro ni transparente, pero se siente un control a las líneas editoriales, particularmente de los medios abiertos, ¿no es cierto?, de televisión y probablemente también en algo de la prensa escrita tradicional. Por lo tanto, para nosotros ya es hace hartos años que tenemos una alianza de cooperación y de trabajo conjunto con Le Monde Diplomatique, de la que estamos bastante orgullosas y felices de que se mantenga un medio independiente como este, que tiene además una presencia internacional muy importante y una línea editorial bastante clara, y que además se caracteriza por dar voz a quienes normalmente no tienen voz en otros medios. Eso no significa que baje su nivel, todo lo contrario, tienen un muy buen nivel, los artículos son de muy buena calidad, y eso nosotros lo valoramos profundamente. Y bueno, cuando pensamos en qué es lo que íbamos a hacer este año, obviamente en el inicio probablemente los temas eran distintos, pero nos pilló esta pandemia que nos obliga de alguna manera a todos a repensar muchas cosas, y por eso nos pusimos a conversar con la gente de Le Monde Diplomatique sobre a quiénes podíamos invitar para hablar sobre el tema de la pandemia, y tuvimos, bueno, un foco muy importante en traer a nuevas voces, mujeres, también jóvenes. Fue una exigencia casi que les pusimos, de la cual también me siento particularmente orgullosa, porque creo que es muy importante hoy en día visibilizar también a las mujeres que están haciendo un trabajo. Y bueno, en esa línea tenemos hoy día nos acompañan varias mujeres y hombres también con voces muy potentes, pero vamos a partir con una que ha sido protagonista de esta época de pandemia, al menos acá en Chile,
y que ha dado un liderazgo profesional, una voz clara, una voz alternativa también a las versiones oficiales del gobierno y de alguna manera que ha hecho en parte importante el rol que podría uno esperarse de lo que fuera una oposición política. Y para eso tenemos un mensaje que nos va a transmitir Ikia Siches, que es una de las personas que escribió en este libro y es la presidenta del Colegio Médico de Chile. Ahí va el video. Amigas y amigos de Le Monde Diplomatique, parto agradeciendo el espacio que nos ha permitido referirnos en algunas líneas lo que ha sido nuestra mirada y trabajo en el contexto de esta tremenda crisis sanitaria. Sin duda, el coronavirus ha puesto a prueba los sistemas sanitarios, sociales y políticos de todos los países del mundo. Pero en nuestro caso, sumamos a este escenario de incertidumbre un momento social complejo. Luego del estallido social que reventó la burbuja del oasis de Latinoamérica, veíamos una ciudadanía movilizada, autoridades e instituciones con bajísimos niveles de aprobación y un proceso constituyente en marcha que tendría como hito relevante el plebiscito del 26 de abril del 2020. Esto sumaba factores que complejizaban el enfrentamiento por parte del gobierno. Frente a este escenario y comprendiendo la gravedad de la amenaza, como Colegio Médico manifestamos desde el primer día nuestra total disposición a trabajar para enfrentar esta crisis y solicitamos insistentemente al gobierno y al presidente la participación más directa de expertos de diversas disciplinas para poder enfrentar esta pandemia con lo mejor de lo nuestro, entendiendo la importancia de que las definiciones políticas contaran con un respaldo técnico que diera confianza y recuperara la confianza de la ciudadanía y generaran consenso entre los distintos sectores políticos, pero también con la comunidad médica y científica. Lamentablemente, esta solicitud tardó en tener eco y muchas veces tanto nosotros como alcaldes, sociedades científicas y otras organizaciones dispuestas a colaborar nos encontramos con una pared y nuestras solicitudes, propuestas y alertas no fueron escuchadas. No obstante, estos últimos días hemos visto un cambio en el rumbo que nos tiene esperanzados. Estos meses no han sido fáciles. Los equipos de salud se han visto enfrentados a una alta demanda asistencial, al temor de contagiarse y contagiar a sus familias, al drama de las pérdidas humanas, de la falta de recursos y a la soledad de esta enfermedad. Todos hemos debido cambiar nuestros hábitos. Hemos tenido que alejarnos de nuestras familias y amigos. Muchos han debido enfrentar las pérdidas de sus trabajos, fuentes de ingreso, profundizándose aún más la pobreza y las brechas socioeconómicas de nuestro país. Pero creemos que esta crisis puede presentar también oportunidades que debemos saber aprovechar. Desde nuestro espacio soñamos en avanzar hacia una reforma que nos lleve a construir un sistema nacional de salud, donde todos contribuyamos de acuerdo a nuestras posibilidades para no dejar a nadie atrás, para tener un Estado que en lo sanitario sea robusto, técnico, moderno, pero a la vez profundamente humano y centrado en el bienestar de las personas. Este será un desafío central para un Chile mejor y más solidario una vez superada esta pandemia. Desde el Colegio Médico de Chile seguiremos trabajando incansablemente para concretar este anhelo y transformar la salud de nuestro país. Pero sabemos también que no existe salud sin vivienda, sin áreas verdes, sin educación, sin un medio ambiente libre de contaminación y sin un sinfín de determinantes sociales. Este trabajo no lo podemos hacer solo y necesitamos que otros espacios se sumen a construir y pensar este nuevo Chile. Muchas gracias por el espacio para poder escribir lo que ha sido nuestro trabajo incansable desde el Colegio Médico de Chile. Un tremendo abrazo desde la distancia física, jamás social. Tenemos ese mensaje que nos llega desde el Colegio Médico de Chile. Y para continuar con las presentaciones de los artículos que vienen en esta publicación, voy a dejar con ustedes a Clara González. Ella es abogada y periodista. Clara tiene 5 minutos para contarnos de qué se trata más o menos su artículo y qué nos quiere contar.
Hola, bueno, agradecer la invitación en primer lugar a los compañeros y compañeras de Le Monde Diplomatique y a la Fundación Friedrich Ebert por brindar este espacio tan necesario en estos días más que nunca, ¿no? Lo que yo escribí fue en abril, ¿no? Un texto que se llamaba Mujeres en alto riesgo. Ha cambiado un poco en lo coyuntural desde entonces, ya llevamos varios meses más de pandemia, pero no en lo esencial. Un poco el objetivo del texto era sintetizar cómo la crisis social, económica, política, sanitaria del coronavirus viene a agravar la situación de violencia estructural que históricamente sufrimos las mujeres. Y entonces articulé este texto en torno a tres ejes. Por un lado, cómo la alta feminización de los empleos vinculados a la crisis sanitaria hacen que exponen mayormente a las mujeres al contagio y a sufrir las consecuencias derivadas del coronavirus. Por otro lado, la precarización del trabajo de cuidados, que mayoritariamente desempeñan las mujeres, y en tercer lugar, el aumento de la violencia física, que también era previsible que iba a aumentar en estos tiempos de pandemia. Este artículo precisamente arrancaba con el 8 de marzo, porque, bueno, fue una fecha en la que, además de que se celebraban marchas feministas, la huelga feminista en muchos países del mundo, coincidió con la propagación del virus, lo que muchas voces reaccionarias en mi país, España, todavía se está discutiendo esto, aprovecharon para, por supuesto, culpar a las mujeres que salían a reclamar sus derechos y a decir basta ya de violencia y de abusos. Bueno, pues hasta hoy parece que son las mujeres las culpables de la propagación del virus. Pero más que nunca se reveló que esas voces, esas consignas que el 8 de marzo estábamos levantando son igual de necesarias, aunque estemos encerrados hoy y encerrados desde la casa. En fin, en cuanto a la feminización de los empleos, perdón, aquí. En cuanto a los empleos feminizados y precarios que se relacionan con la crisis sanitaria, cabe decir que, según datos de la OMS, el 67% de los trabajadores de la salud en el mundo son mujeres, y que en Latinoamérica el 90% de las labores de enfermería, que bueno, las enfermeras son quienes más se exponen directamente al virus, son mujeres. Pero bueno, no solo ellas, ¿no? También farmacéuticas, paramédicas, auxiliares. En fin, son las mujeres las que están combatiendo el virus en primera línea, y por cierto, por lo general cobran bastante menos que los hombres. Pero junto a este trabajo formal reconocido, también el trabajo no formal o no reconocido, en el que también las mujeres se exponen más, porque los propios roles de género determinan qué espacios tienen que ocupar las mujeres. Entonces son ellas las que mayormente se hacen cargo de enfermos o de personas dependientes. Además, ese trabajo de cuidados, que como ya hemos dicho, muchas veces no es retribuido, justamente en condiciones de no retribución, el 76% de las ocasiones son mujeres las que lo desarrollan. Y ahora se está viendo cómo se está intensificando este trabajo de cuidados no remunerado. Entonces, finalmente, en la mayoría de los casos son las mujeres las que además tienen que conciliar este trabajo, el teletrabajo, con un trabajo de cuidados no remunerado. Lo que
lo que empeora la situación de desigualdad económica, social. Y por último, en cuanto a la violencia física, ya lo venían advirtiendo numerosos organismos internacionales. La ONU al comienzo de la pandemia incluso llamaba a tomar medidas para evitar que aumentara esta violencia, dado que muchas mujeres y niñas se iban a ver expuestas conviviendo con sus agresores. Eso no ocurrió, lamentablemente, en Chile. Y bueno, ya solamente en marzo, según datos del propio Ministerio Público, se dispararon un 250% los femicidios frustrados, pero es que a día de hoy van 21 femicidios confirmados, según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y según el Ministerio de la Mujer, 52 casos de femicidio frustrados. Esto no es trivial, era necesario tomar medidas, no se tomaron, y no solo eso, sino que, bueno, nos ha tocado ver este espectáculo del Ministerio de la Mujer, donde lamentablemente la realidad de las chilenas, mujeres y niñas, es que se ven profundamente violentadas y expuestas a unos riesgos que incluyen su propia vida. Así que finalmente este texto que llama un poco a tomar medidas, a interpelarse, cómo hacer para mejorar esta situación que previsiblemente se iba a agravar para mujeres y niñas. Lamentablemente estamos viendo que el gobierno en particular y el Ministerio de la Mujer no solo no han mejorado la situación, sino que la están agravando. Así que las mujeres feministas, organizaciones, esperamos que se tomen medidas para paliar esta violencia sistemática, social y económica y física que nosotras padecemos. Muchas gracias, Clara. Y bueno, probablemente estuviste con el clavo de cuando se escribieron estos textos, estábamos muy al inicio y sentíamos de alguna manera que estábamos muy fuertes en el momento de las demandas, de hacer cambios. Y bueno, ahí tenemos, aprovecho de dar el pase a la Luz Vidal, que desde esa época y desde antes viene dando la pelea como presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular y parte de la coordinadora de las trabajadoras de Casa Particular, porque su situación sea considerada de alguna manera en las medidas de gobierno y que hasta el momento no se han satisfecho y solo hemos sido testigos de más y más problemas y denuncias y casos de maltrato y en fin. Luz, si nos quieres contar un poco, bueno, no solamente de tu columna para el libro, sino que también del trabajo que has hecho hasta ahora. Sí, muy buenas tardes. Agradecer a FES, agradecer a Víctor por la oportunidad que le da muchas voces a muchas personas de poder visualizar las distintas realidades que se dan en la sociedad chilena. Nosotros somos una de las voces que muchas veces cuesta que se escuchen. Yo como presidenta de este sindicato, Sintracap Región Metropolitana, es un sindicato que tiene 73 años de lucha de mujeres. Como decía Clara, el trabajo de cuidado es altamente feminizado. Nuestro sindicato es en su totalidad prácticamente de mujeres. 360.000 mujeres en Chile. Para enfrentar nuestra pandemia estábamos 180.000 trabajadoras sin contrato, aun cuando había una ley que obligaba a los empleadores a escriturar contratos y formalizar la relación laboral. Cuando se inició la pandemia, nosotros nos comunicamos con las autoridades y no hubo respuesta. Cuando nos llegó la invitación a escribir la columna, a mí se me vino encima una gran responsabilidad de cómo hacía ver en la sociedad cuál era la situación de muchas trabajadoras. Traté de conseguir testimonios, traté de ver cómo íbamos a enfrentar esto y traté de ver
¿Por qué muchas de las trabajadoras también no son sindicalizadas? ¿Por qué este gremio con 360.000 trabajadoras son tan pequeños? Y me fui dando cuenta de la realidad que muchas trabajadoras simplemente no se preocupan de la sindicalización porque viven una dualidad de realidad. Vienen de los sectores más vulnerables, es la base de la sociedad, los sectores más precarizados que se desarrollan y se desenvuelven laboralmente en las más altas clases sociales de Chile. Eso muchas veces no les da el tiempo, porque los traslados que tienen que hacer para llegar a sus trabajos son de 2-3 horas, por lo tanto no les da tiempo para dedicarse a una situación como sindicalización, y eso las hizo enfrentarse a una realidad de estallido social casi anteponiéndose a la realidad que la sociedad chilena estaba manifestando. Desde allí inicié mi columna, desde el 18 de octubre, y tratando de entender por qué muchas mujeres defendían la situación o se anteponían a la situación que se estaba dando en Chile. Y era porque simplemente no les quedaba tiempo para poder analizar realmente la situación que ellas vivían, su dura realidad. Vivían en una burbuja en la cual los empleadores les hacían vivir, haciéndoles muchas veces creer que son parte de esa sociedad, de esa alta sociedad, que son parte de esa familia, y esta pandemia de un solo palmazo les bajó a su cruda realidad. De las 180.000 trabajadoras que estaban sin contrato y de las cuales nuestras autoridades tenían pleno conocimiento, pero nunca hicieron nada, la gran mayoría fue despedida. La gran mayoría, un tercio al menos de ellas, son migrantes, son mujeres que han llegado tratando de llevar a sus países un medio de apoyo, un medio económico, porque Chile así se vendía para el exterior como un oasis, como un paraíso dentro de Latinoamérica, y muchos lo creyeron. Y llegaron a Chile tratando de buscar mejores oportunidades, un derecho que por cierto todos tienen, pero se encontraron con una dura realidad acá en Chile. Discriminación, malos tratos, de vulneración a derechos. Hoy en día hemos conocido la situación de muchos migrantes que viven en conventillos, hacinados. La realidad del país, la sociedad que tiene que legislar por eso, hace vista gorda. Hicieron vista gorda muchas veces cuando entraban aviones repletos de haitianos, dos al día, 2 aviones que entraban, todos los canales de televisión hacían eco de cómo entraban todos con su sobre amarillo, denunciaban, pero nunca nadie hizo nada. Hoy en día todos ellos están sufriendo esta realidad que Chile dejó pasar. Pero no solamente ellos, también sufren la realidad las mujeres indígenas que se desplazan muchas veces a las grandes urbes para tratar de sobrellevar mejor la situación en sus familias. Ellas también dentro del país son marginadas, son vulneradas por su condición de mujer y por su condición de indígena. Respecto a las autoridades, los 73 años que este sindicato lleva peleando, luchando porque las trabajadoras sean reconocidas, parece no hacerles sentido, pero cada uno de ellos tiene en su casa a una trabajadora. Y en función de eso, al menos a quienes llaman cariñosamente, como algunos dicen, la nanita, debieran tener la conciencia y la apertura de mente de ver que esa mujer representa a 300.000 más que están en el país. Y en conciencia de eso debiesen tener las autoridades un poco de moral para poder legislar en favor de esas mujeres. Muchas de ellas jefas de hogar no son mantenidas del Estado, como nos dijo la ministra del Trabajo, no son mantenidas de sus maridos, como nos dijo, porque la gran mayoría son mujeres jefas de hogar, mujeres sacrificadas, que sacan a sus hijos, se sacrifican ellos porque sus hijos salgan adelante y no tengan que pasar toda la vulneración que ellas han pasado. Por años tenemos testimonio de compañeras que han sido 30 años al servicio de una familia y fueron desvinculadas durante la pandemia.
Esta pandemia a esa familia seguramente le permitió deshacerse de alguien como quien se deshace de un mueble viejo. Esa es la realidad de la sociedad, de la élite chilena. Lamentablemente, eso fue lo que yo tuve que escribir en mi columna. Esa fue la realidad, y aún hoy en día está siendo más cruda de lo que me pude imaginar que se nos vendría. No sé qué más puedo decirle. En nuestras redes sociales nosotros hemos tratado de plasmar la cruda realidad que sufren estas mujeres. Pero agradecemos enormemente esta plataforma que nos pone FES, la posibilidad que nos ha visto de poder sacarlo también fuera del país y que otros visualicen la realidad que Chile ha vendido, pero que no es más que una fantasía. Gracias, Luz. Muchas gracias, Luz. Y bueno, de una situación muy concreta y muy dramática como la que están viviendo las trabajadoras de casa particular, vamos a pasar ahora a ver un poco algunas tendencias más macro, con el texto que escribió Álvaro Ramis, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Hizo unas interesantes reflexiones al inicio de esta pandemia respecto a qué podía cambiar en el mundo con esta pandemia. Entonces hablaba un poco de, bueno, toda esta aceleración de cambios en el mundo del trabajo por efecto de la digitalización, que también está muy presente hoy día en la educación, en algunos servicios, en temas de salud. Se hacía la pregunta sobre el fin de la globalización, que además tengo que decir que es una constante en Le Monde Diplomatique desde su inicio. Así que, bueno, dejo con ustedes a Álvaro, a ver quién nos quiere contar de cómo ha actualizado su texto a hoy día. Sí, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la revista y a la Fundación por esta propuesta. He quedado muy también impactado por las intervenciones que ya hemos escuchado, principalmente en el mundo del trabajo, de las mujeres, donde obviamente los efectos sociales de la pandemia se sienten con tanta fuerza. En el mundo de la educación, obviamente que todo va a ser diferente, como dice este libro, ¿no? Es muy poco probable que muchas tareas hoy día o funciones de la educación vuelvan a simplemente a hacerse de una manera presencial. Va a haber una modalidad en el futuro bimodal, ¿no? O be-learning, donde una parte importante de las tareas educacionales van a quedar después de la pandemia ya estacionadas en la modalidad a distancia, porque en cierta medida la tecnología lo permite, pero también cierta tendencia, por decirlo así, de maximizante de costos va a ayudar a hacer de eso algo cotidiano. Eso va a tener enormes repercusiones buenas y malas. Vamos a tener una práctica de que probablemente va a traspasar costos a los trabajadores, a las trabajadoras que llevan a la casa buena parte del trabajo que hoy día, que antes se hacía presencialmente en espacios escolares o universitarios. Otras cosas van a ser más fáciles, digamos el transporte, por ejemplo. Vamos a poder acceder a educación en una modalidad remota, que hoy día hasta ahora era mucho más difícil o mucho más restringida la oferta. Sin embargo, yo creo que lo que hay que pensar es que más allá de estas ambivalencias, que pueden tener aspectos positivos y negativos, lo que deberíamos juzgar es cómo se está llevando adelante el control de la pandemia, cómo se está administrando la política pública y cuáles son los criterios que deberían más o menos servir de crisol o de criterio de juicio a la hora de abordar este tipo de procesos. Y ahí el título del texto, que es Bioética y Biopolítica en el contexto de pandemia, remite a los viejos principios de la bioética que Beauchamp y la escuela de Georgetown promulgaron a inicios de los años 70 y que creo que siguen teniendo vigencia, por lo menos como un consenso básico en nuestra sociedad. Si solamente tomáramos esos 4 principios, que son los de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, tal como todas las carreras de la salud lo estudian, y lo aplicamos al campo de la administración, de la política pública, del proceso que está hoy día viviendo el mundo respecto a este proceso pandémico,
yo creo que sacaríamos algunas consecuencias muy graves y muy claras. Primero, para recordar cuáles son esos principios y cómo se pueden amoldar a la realidad. En primer lugar, todas las políticas que el Estado debe llevar adelante debería regirse por el principio de beneficencia, que es obrar en función del mayor beneficio posible para, en este caso, para la sociedad, ¿ya? Yo creo que eso no está hoy día ocurriendo, principalmente cuando no se despliegan todos los recursos que podrían desplegarse para el mayor beneficio de la población. En este caso, la medicina que debe desplegarse en el caso de una sociedad afectada por una pandemia son los recursos públicos que deben ser orientados y reorientados, redestinados a superar este flagelo. En el caso de Chile existe un ahorro público importante que no está siendo usado de la manera adecuada, porque justamente fueron ahorrados para este tipo de emergencia, y es lo que debería poder cursarse en este momento. El segundo principio es el de no maleficencia. ¿Cuál es no maleficencia? Es un principio hipocrático muy antiguo que tiene relación con una sentencia en latín que dice primum non nocere, lo principal no hacer daño. Y yo creo que aquí, obviamente, que es muy difícil que la medicina que se está aplicando a la sociedad no cause un daño, ¿ya? La medicina que se está aplicando es la cuarentena, y la cuarentena genera efectos sociales, económicos, productivos, tremendamente dañinos, ¿ya? Es una medicina necesaria, es como parecido a muchos otros medicamentos o muchas otras tratamientos que tienen efectos derivados de su aplicación. Sin embargo, el bien que se espera lograr es mayor, que es poder superar la pandemia. Sin embargo, tenemos que graduar y ponderar que esos efectos obviamente no generen daño en aquellos que sean más frágiles. Por lo tanto, el principio de no maleficencia debería estar ponderado fundamentalmente en los sectores más frágiles de la sociedad. Y aquí el principio de justicia como igualdad muchas veces se contrapone al principio de justicia como equidad, ¿no? Y en este caso necesitamos equidad, es decir, saber que no todos y todas podemos hacer la cuarentena de la misma manera. Hay privilegios que permiten que algunas personas puedan vivir su cuarentena frente a un lago o en un campo o frente al mar. Y otras personas están viviendo, como recién lo escuchábamos, en unas condiciones de hacinamiento o de precariedad que llevan a la hambruna. Por lo tanto, el principio de no maleficencia debe graduar esos efectos de acuerdo a ese punto de vista. El tercer principio de la bioética es el de autonomía, que se da cuando las personas tienen la capacidad de habla para poder expresar lo que está ocurriendo y ser depositarios de soberanía respecto a sus cuerpos. Eso en un caso como el que estamos viviendo hoy debería ser central. ¿En qué medida ha existido reconocimiento y participación? Yo veo acá, por ejemplo, el esfuerzo que ha hecho la doctora Sitges y del Colegio Médico para poder hacer parte de la discusión pública respecto a algo donde el cuerpo médico y los colegios profesionales de la salud son parte totalmente involucrada en la primera línea de este proceso. Y sin embargo no se les ha reconocido, y eso vulnera justamente el principio de autonomía. Porque en este principio lo fundamental es que todos los actores que están involucrados puedan ser parte también de la deliberación y la determinación de las medidas que deben adoptarse en estos contextos. Y finalmente el principio rector de cualquier política de salud, que es el principio de justicia, ¿no? Dar a cada quien lo que necesita y no exigir más de lo que puede. Es decir, acá hay una distribución que se debe hacer justa de las cargas, y de los efectos de este proceso, que es lo que está en juego en este momento. Yo creo que por ese motivo es que existe tanta tensión en nuestra sociedad, porque estos 4 principios no han sido aquilatados ni considerados a la hora de considerar una biopolítica sanitaria respecto a la pandemia, sino que más bien hemos vuelto a una vulneración sistemática del principio de autonomía, donde el Estado, en este caso los gobiernos, o en este caso el gobierno chileno en particular, ha tomado un control desde su punto de vista
necesario, pero por otra parte muy poco abierto, digamos, a la deliberación y a los aportes, sobre todo de la sociedad civil y de los actores que deben dar una palabra respecto a cómo sobrellevar este proceso tan duro. Y sin ponderar los efectos colaterales que tiene la necesaria cuarentena. Es decir, todos estamos contribuyendo a ese cumplimiento terapéutico, y sin embargo ese cumplimiento terapéutico, para que sea efectivo, debe tener el convencimiento de quienes están viviéndolo. Y eso solo se da con la participación. Hay múltiples estudios médicos que muestran que las personas tienen un cumplimiento terapéutico mucho mayor cuando están convencidas de que deben hacer ese tratamiento. Cuando el médico simplemente receta algo sin escuchar al paciente, el cumplimiento terapéutico disminuye, porque la persona no ha sido escuchada, no entiende por qué debe hacer ese tratamiento, por qué debe tomarse una medicina, o por qué debe hacer determinada dieta. En cambio, cuando participa en las decisiones, es escuchada, el cumplimiento terapéutico se incrementa, la persona se disciplina en relación al objetivo logrado. Creo que buena parte de este problema que hoy día vivimos, de que la sociedad no logra disciplinarse en torno a esta cuarentena, tiene que ver con la falta de apertura del gobierno al principio de autonomía y reconocer su participación para que haya efectivamente un cumplimiento terapéutico convencido, ¿no? Y no solamente conculcado o coercitivo. Eso es principalmente. Agradezco mucho las intervenciones de mis colegas, de las personas que han escrito este libro, y agradezco tanto a la Fundación como a la publicación Le Monde Diplomatique. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, se relaciona un poco con la temática que quiero presentar ahora. Voy a darle la palabra a Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol. Ella escribió un muy interesante artículo respecto a quién paga los costos de la pandemia, que se ha vuelto ya una reflexión bien recurrente, sobre todo desde el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Que el costo de la pandemia no lo paguen los trabajadores. Y se enlaza muy bien con una línea investigativa que ella viene desarrollando hace tiempo, que tiene que ver con el tema del alto nivel de endeudamiento que existe en los hogares chilenos. Entonces, dejo a Andrea con ustedes para que cuente sobre eso, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Arlet, por la presentación. Bueno, a Le Monde Diplomatique y a las organizaciones que hicieron posible esta publicación. Contarles un poco de mi escrito, que como mencionaba Arlet, está muy vinculado a quién va a pagar esta pandemia, vinculado principalmente al endeudamiento y al bajo valor del trabajo. ¿Por qué es interesante también mirar lo que escribimos hace tan poquito? Abril parece ser al lado, pero en este tiempo y corre vertiginoso y parece que cada vez está más acelerado, han cambiado un montón de cosas en este contexto. Contarles en primer lugar que los datos que se contienen en la columna ya están desactualizados, y desde los meses que lo pude escribir, hoy día podemos observar que han aumentado en 200.000 las personas morosas en Chile, ya acercándose vertiginosamente a los 5 millones de personas endeudadas, y que el valor de la morosidad promedio aumentó también en casi 100.000 pesos. O sea, hoy día vemos que el valor promedio de la deuda de los hogares en Chile se aproxima casi a los 2 millones de pesos, está hoy día en 1.900.000 pesos. Entonces, primero, actualizar esos datos, y poder hablar también de la centralidad que hoy día ocupa no solo el endeudamiento, sino que el bajo valor del trabajo. El bajo valor del trabajo, los salarios miserables, no se inauguran ni con la pandemia, ni con tampoco con el estallido social, como a personas de derechas dijeron o aventuraron a decir, sino que esta crisis económica y social es endógena, y la vemos, es endógena al modelo de acumulación capitalista, y vemos que se está arrastrando ya hace décadas. En ese sentido, en Chile cobra más relevancia. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos un modelo no solo de expolio al trabajo, sino que también de mercantilización de los derechos sociales. Eso impacta directamente en el endeudamiento de los hogares y claramente en los bajos ingresos que tienen estos. ¿Qué pasa hoy día en una crisis sanitaria
que adquiere claramente connotaciones sociales, políticas y económicas bastante complejas para los hogares, observamos en primer lugar que hoy día estos hogares endeudados no tienen un poder de ahorro, por tanto todas estas propuestas que vienen desde el Ejecutivo, como por ejemplo las suspensiones de empleo o que el rechazo a que se puedan sacar fondos de las AFP, están totalmente desalineados a la realidad del trabajo en Chile. Hoy día también hay que pensar en que, por ejemplo, todas estas alternativas que se han posicionado desde el Ejecutivo, como también el ingreso familiar de emergencia, son insuficientes. Hoy día las políticas públicas que hemos visto desde el inicio de la pandemia hasta hoy día no solo son insuficientes, sino que tampoco tienen un criterio de universalidad. Son políticas públicas totalmente focalizadas que ni siquiera cubren con las necesidades básicas de bienes y servicios de las familias y los hogares a los que se entrega. Desde Fundación Sol hemos hecho bastantes análisis críticos respecto a cuáles son los criterios de suficiencia que hoy día el gobierno está levantando para establecer los ingresos familiares de emergencia, por ejemplo, y vemos que a partir del máximo, que van a ser 100.000 pesos por integrantes de hogar, es una cobertura equivalente a solo el 34% de los hogares chilenos. Y estos montos, el monto de 100.000 pesos, ni siquiera logra superar la línea de la pobreza en Chile, que ya es una línea de la pobreza bastante baja con respecto a las necesidades de los hogares. En ese sentido, observamos que estamos en una crisis que no solo explotó, sino que cada vez se va a ver más cruda en un contexto donde los altos niveles de desempleo ya están haciendo mella en los hogares, y que además todo este nivel de endeudamiento, el bajo valor del trabajo, los salarios miserables que se pagan en Chile, ha generado también que los hogares no tengan espaldas económicas. Y claramente el Estado ha estado totalmente ausente de políticas públicas que vayan en pos de proteger a estos hogares que no están teniendo los ingresos suficientes. Dentro de esta línea, también desde Fundación Sol, consideramos que es fundamental avanzar en una política pública suficiente y universal a partir de una renta básica universal de emergencia que pueda cubrir los hogares y las necesidades de los hogares en un contexto pandémico. Y no solo en un contexto pandémico, sino que en un contexto de post-pandemia, entendiendo que la recuperación económica hoy día en Chile no es suficiente. Y en ese sentido, desde Fundación Sol también creemos que financiar una renta básica de emergencia no solo es urgente, sino que también es importante hablar de las alternativas. ¿Cómo podemos financiar esta renta básica de emergencias? En Chile existe lo que hay, y en todos los países, que son los activos consolidados del Tesoro Público, que hoy día ascienden a 30.000 millones de dólares. Principalmente estos estaban destinados a fondos soberanos y a los recursos de Codelco que antes se destinaban a las Fuerzas Armadas. Es bastante interesante porque estos activos hoy día están disponibles para que Chile pueda financiar una renta básica universal de emergencia de forma universal y que cumpla con los criterios de suficiencia para establecer y poder consumir cuestiones de servicios básicos que hoy día claramente el ingreso familiar de emergencia propuesto por el Estado no lo está haciendo. En ese sentido, desde Fundación Sol creemos que el análisis y las reflexiones que no solo tenemos que tener en la pandemia, sino en la post-pandemia, es cómo socializamos, es cómo realmente podemos generar redistribución efectiva de la riqueza en un contexto donde sabemos que la riqueza la concentra el 1%. En ese sentido, desde Fundación Sol estamos comprometidas con un proyecto de transformación radical, profunda, y que finalmente vaya al problema central del modelo de acumulación capitalista que implica el expolio del trabajo por sobre las ganancias
de este 1%. Desde Fundación Sol somos categóricas en establecer que este conflicto capital-vida no se va a resolver a partir de pequeñas reformas, sino solamente de transformaciones estructurales que hoy día permitan que los hogares salgan no solo de la pobreza, sino que también puedan llegar a vivir de manera digna. En ese sentido, creemos que hoy día es urgente hablar no solo de quién está pagando la pandemia, que son principalmente los hogares proletarios en Chile, los hogares de la clase trabajadora, sino que también tenemos que exigir que la crisis la pague el capital. Eso. Muchas gracias de nuevo por la invitación a escribir y también muy agradecida a todos los comentarios de los compañeros y compañeras antes. Muchas gracias, Andrea. Siempre es muy interesante escuchar los resultados de las investigaciones que hace la Fundación Sol. Han estado poniendo un montón de temas hace años ya en la discusión pública, alimentando más la discusión pública con datos, lo que es súper importante porque del activismo solo no se vive, hay que también meterle datos. Así que muchas gracias por eso. Y ahora quiero pasar a otro tema fundamental cuando hablamos de la pandemia, y que es el tema del agua. Desde el agua es uno de las fuentes básicas de la vida, pero también una de las barreras que tenemos para poder enfrentar el contagio de la pandemia. Y resulta que nos vemos localizados en el país donde el agua es privada, donde el derecho humano al agua no está garantizado, y tenemos con nosotros a Rodrigo Mundaca, que es ingeniero agrónomo, ha ganado varios premios por su activismo en derechos humanos y en todo el trabajo que ha hecho con agua, y ha sido también vocero de Modatima, que pensamos que es la mejor persona para hablar de este tema en Chile. Así que, Rodrigo, por favor. Bueno, primero cumplo con los rigores de la formalidad y quiero darle las gracias por la invitación, gracias a la FES por esta iniciativa, a mi amigo Víctor Hugo, que es el editor periodístico del periódico Le Monde Diplomatique, que también es mi amigo. Muchas gracias por la invitación. Y también a todas y a todos los que me han antecedido en la palabra. Cuando me invitaron a comentar el artículo que publicó la editorial Aún Creemos en los Sueños, estuve revisando el texto y al momento de escribirlo habían 2.378 contagiados y 12 muertos, el momento en que escribí el texto. Hoy día tenemos más de 260.000 contagiados y más de 7.000 muertos, más de 35.000 casos activos. Es decir, la progresión no ha sido aritmética, sino que la progresión de los casos de contagio y de muerte ha sido simplemente geométrica, lo que da cuenta también de la frivolidad, del descriterio, de las malas políticas públicas que ha implementado el gobierno de Piñera, y que durante 3 meses ocultó más de 32.000 casos de contagio, ocultó más de 2.500 muertos. Y eso da cuenta del nivel de inhumanidad, del nivel de desprolijidad, de la ausencia de la buena política, básicamente, para cuidar la vida de las personas. Dicho esto, el texto que escribí se titula COVID-19 en el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. Y si algo ha puesto de manifiesto la pandemia provocada por COVID-19 a nivel planetario y en Chile también, es que son 2 las medidas más importantes para poder impedir el avance de COVID-19. Por un lado, el aislamiento físico. Y para aislarlo físicamente, para poder aislarnos físicamente, se requiere de recursos materiales que son indispensables, un lugar donde aislarnos. Y segundo, todos los salubristas han indicado que una de las formas más eficientes para inhibir el avance de COVID tiene que ver con el lavado frecuente y continuo de las manos. Al momento que se declaró el COVID en Chile, la pandemia, por allá por los 15 de marzo, 11 de marzo, entre el 11 y el 15 de marzo, teníamos 138 comunas del país con decretos de escasez hídrica, aproximadamente un 38% de la población con serias dificultades para acceder al agua, Según la Fundación Amulén, 400.000 familias rurales sin acceso a agua potable, aproximadamente 2 millones de personas. Y yo en lo particular vivo en la provincia de Petorca, que es considerada el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, vivo en La Ligua. Y en la provincia de Petorca hay aproximadamente 50.000 personas que no tienen acceso a agua potable. Y no tienen acceso a agua potable particularmente porque en Chile el régimen jurídico de las aguas, establecido desde el año 1980 en adelante, consagra el modelo privado de las aguas. Hoy día están privatizadas las fuentes de agua desde hace 40 años,
pero también está privatizada la gestión de las aguas de los malos gobiernos, ¿no? Durante el gobierno de Fred Ruiz Tagle, el año 98, es cuando se privatizan las sanitarias, y hoy día las sanitarias están controladas principalmente por 3 grandes corporaciones, ¿no? El Grupo Suez, de origen francés, Ontario Teachers, los profesores de Ontario, y el Grupo Marubeni, de origen japonés, son los dueños del agua en el país, en definitiva. Y hoy día parece curioso, además, que en provincias como la nuestra, los camiones de aljibe distribuyen 50 litros de agua por persona, 50 litros de agua por persona, y que la autoridad sanitaria el día 8 de abril del 2020 formula un decreto, el 456, que aumenta la dotación de agua a través de camiones de aljibe de 50 a 100 litros de agua por persona, y 8 días después, el mismo abril, 16 de abril del 2020, formula un segundo decreto, el 458, que deja sin efecto el decreto anterior y mantiene los 50 litros de agua por persona. Y cuando la autoridad sanitaria es requerida, la autoridad sanitaria señala que con 50 litros de agua por persona diariamente a través de camiones de aljibe, se puede cumplir con todos los requisitos que establece la Organización Mundial de la Salud. Es decir, un volumen de 50 litros de agua por persona para satisfacer la demanda de agua de bebida, para funciones fisiológicas y también para la higiene de las personas. Y a renglón seguido, cuando es interpelado por los periodistas, dice también de que el gobierno no tiene dinero para poder aumentar la dotación de agua de las personas vía camiones de aljibe. Eso da cuenta efectivamente del nivel de inhumanidad que hoy día existe en el país, a propósito que hoy día hay toda una jurisprudencia internacional que sostiene que el agua es un derecho humano esencial y básico para el cumplimiento de todos los demás derechos. Por tanto, hoy día lo que sucede en nuestros territorios, particularmente en las comunidades interiores, hoy día es un ecocidio generalizado, producto de que el gobierno de Piñera se niega de forma sistemática a consagrar el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano. Yo terminaba ese texto con una reflexión de Joel González también, que es un líder ambiental de la comuna de Limache, que luchan por tener un Limache libre de alta tensión. Y esa reflexión la voy a parafrasear porque toda la comunidad científica hoy día sostiene que la culpa de la pandemia no es de los murciélagos. Y nosotros también hace mucho tiempo sostenemos que la culpa de la pandemia no es de los murciélagos. La culpa de la pandemia es el resultado de la actividad depredadora del ser humano sobre el planeta. La pandemia es el resultado de la destrucción de los ecosistemas y de las funciones bióticas y abióticas que cumplen los ecosistemas en el planeta. La pandemia es el resultado de la destrucción de la biodiversidad y de los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad. La pandemia es el resultado del avance en la frontera de los monocultivos y la destrucción de la flora y la fauna nativa. La pandemia es el resultado de los hospederos de la fauna nativa. La pandemia es el resultado del no comprender los límites ecológicos que tiene el planeta. La pandemia es el resultado de la apropiación de los bienes naturales comunes, de la apropiación del agua, de la apropiación de la tierra. Como dice David Harvey, en América Latina y en Chile en particular, hay un patrón de acumulación por desposesión, y eso se expresa de forma brutal en el agua. Y una situación que hemos demandado, que hemos reclamado, que hemos sido criminalizados, perseguidos, censurados y amenazados de muerte, muchos compañeros, por sostener la necesidad de recuperar el agua y la tierra como bienes comunes, da cuenta también de que en Chile las bases de la desigualdad tienen que ver con la apropiación de los bienes naturales comunes, porque en el origen de las principales fortunas del país está precisamente la apropiación impropia del agua y de la tierra. Por tanto, me parece que este tema es tremendamente relevante y me parece que es muy importante también pensar, como dijo el Álvaro y como han dicho las compañeras que me antecedieron en la palabra, pensar también de que post pandemia hay que, en definitiva, deconstruir un nuevo modelo de desarrollo que tenga como un estadio fundamental e indispensable un proceso de transición socioecológica que logre armonizar la relación de los seres humanos con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales y bienes espirituales, y que ponga en el centro del quehacer la recuperación de los bienes naturales comunes, particularmente del agua, para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy potente la intervención y también la columna, muy buena, la recomendamos. Bueno, vamos a seguir en nuestra conversación ahora con Rafael Urriola. Él es economista, especialista en economía de la salud, columnista además en varios medios locales, eximio columnista diría yo. Y él nos va a ayudar un poco a reflexionar sobre las tensiones a las que se está sometiendo el sistema de salud chileno, que no es claramente el mejor sistema de salud del planeta como quisieron hacernos ver, pero que sí tenía una historia basada en muchas décadas atrás de un sistema de salud público que se orientó de buena manera y que con pocos recursos, con muy pocos recursos, lograba tener una performance bastante decente. Pero bueno, hoy día se está poniendo a prueba como
prácticamente todos los sistemas de salud del mundo, pero el nuestro con nuestras características particulares. Así que dejo con ustedes a Rafael. Agradeciendo a la Fundación Eber, agradeciendo a Mont Diplomatique de esta invitación. La verdad es que yo voy a hacer una lectura de cómo hoy día se puede leer un artículo como decía Andrea, que 15 días más un mes puede ser enorme en estas coyunturas. Y de hecho lo es, pero sin embargo hay un relato que uno puede hacer de esto, y el relato es de que la historia de la gestión del sistema de salud, que era un poco la invitación inicial, podría hoy día plantearse casi como la historia de dos personajes muy especiales que ocuparon el primer plano de Chile, que son el señor presidente de la República y su amigo médico de cabecera y ministro de Salud, el doctor Mañalich. Es decir, hay un compromiso que ellos adquirieron de sus dichos. Si ustedes miran bien, todo lo que ha pasado se puede explicar en base a dos grandes frases. La una que dijo, y que la dijeron más o menos en el mismo tiempo, pero el 25 de febrero, el ministro de Salud dijo que Chile tenía el mejor sistema de salud del planeta, porque le habían dicho que era del universo, y entonces dijo, no, solo del planeta. Y quedó casado con esa frase. Y el presidente de la República dijo de una manera bastante al estilo de él, de que Chile estaba mucho mejor preparado que Italia para enfrentar la pandemia y que se habían tomado las medidas del caso. Esas dos frases marcan la historia de los últimos 6 meses en el país. Yo digo que lo único que explica tanta mentira, tanta falsedad en la información, tanto error, es que había que ser consecuente con que éramos la mejor sistema de salud del planeta, y que esto, ¿no es cierto?, lo íbamos a resolver fácilmente, porque si uno tiene el mejor sistema, obviamente que esto se resuelve fácil. Yo no necesito consejos de nadie, no necesito llamar a nadie, porque ¿para qué? Si estamos en el mejor de los mundos. Y de allí partimos, de allí seguimos y ahí terminamos. Fíjense que cuando se planteó el 19 de marzo, se le preguntó al ministro Mañalich sobre cuál era la situación, y él dijo, no, nosotros tenemos la hipótesis de que habrá 1.800.000 contagiados en Chile. Estos son citas, no son opiniones. Y en ese momento la miembro del Consejo de Asesor, María Teresa Valenzuela, dijo, y se necesita va a haber 15% de hospitalizados y 5% necesitarán ventiladores. Entonces, en ese momento, si uno, haciendo cálculos elementales, hubiésemos necesitado 270.000 camas y hubiésemos necesitado 90.000 ventiladores. Eso es lo que se desprendía de las opiniones oficiales. Pero en Chile hay 38.853 camas. Por lo tanto, era imposible que estuviéramos preparados para enfrentar la pandemia. Pero como dijeron que estaban preparados, entonces seguían hablando nomás. Porque ya a esa altura, este tipo de declaraciones eran dichos y que no tenían coherencia y que cambiaban de un día al otro. Y entonces, de esas 38.000 camas, que por lo demás no es que estén todas las camas libres, esas camas están ocupadas con enfermos de otro tipo. Es decir, la disponibilidad de camas en Chile normalmente pueden llegar a ser unas 5.000. O sea, imagínense el déficit que había en ese momento. Es decir, el mejor sistema podría haber hecho completamente agua con una cantidad tan poco clara de contagiados que el ministro declaró en Radio Cooperativa. Pero peor todavía es de que estábamos preparados, es que cuando uno ve las camas que estaban disponibles, el sector público venía bajando desde el año 2000 el número de camas disponibles. Es decir, no solo
no estábamos preparados para eso, sino la línea política general, y no solo de este gobierno, sino de los últimos 4 o 5 gobiernos, ya que estamos hablando del año 2000, es decir, estábamos en condiciones de ir bajando el número de camas disponibles. Y se había bajado en 7%, pese a que la población había aumentado más o menos en una proporción similar, y que tenemos listas de espera de otras cosas, por supuesto, de alrededor de 250.000 o intervenciones quirúrgicas. Es decir, se estaba haciendo todo lo contrario de lo que necesitaba el mejor sistema de salud del planeta. Pero todo esto se iba completando. Un día se decía blanco, al otro día negro. Un día se dijo, la cuarentena, esto también lo dijo el presidente, ¿no es cierto?, y lo dijo el ministro, que estuvo en el 21 de marzo, cuando ya estaba declarada la pandemia, dijo que se oponía terminantemente a la cuarentena. Ustedes recordarán que en ese momento los alcaldes todos estaban pidiendo cuarentena por lo que estaba pasando. Pero dijeron no a la cuarentena y después sí a la cuarentena. Es decir, cada cosa que se hizo fue en función de que tenemos que tratar de dar la imagen de que somos el mejor sistema y que nosotros tenemos capacidades de gestionarlo. Y esto era independiente de la realidad. Y por eso que el presidente Piñera tampoco pudo decir de que no existían los suficientes test en Chile, y le dijo a la periodista Soledad Orneto, en abril ya, que solo había que hacer el test si se tenía síntomas. ¿Y cuál era la razón de eso? De que el mejor sistema del mundo no tenía suficientes test, y que la prevención, que era una cosa ya conocida, porque estas eran cosas conocidas, la prevención estaba sumamente atrasada. Es decir, lo que vimos es que un discurso que iba acomodándose con el único objetivo de hacer creer de que se podía resolver, y que era el gobierno y era el ministerio que era capaz de resolverlo. Entonces todo lo que escuchamos no tenía ningún sentido técnico. Era una decisión política que estaba sujeta a 2 frases sumamente desafortunadas, pero muy propias de la psicología del presidente y de su íntimo amigo, el ministro. Eso creo que es una manera de leer esta crisis, y la gestión va mostrando esto que estoy diciendo. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Una buena actualización ahora hasta con otro ministro de por medio. Bueno, y para terminar con los panelistas, vamos a dejar ahora a Livio Pérez, es editor general de la edición chilena de Le Monde Diplomatique, y escribió también una interesante columna sobre la represión. La represión no es algo nuevo en Chile, la Araucanía la vive hace ya mucho tiempo, de manera constante, ha revivido ahora estos días, y obviamente tuvo un pic muy alto y muy feo a partir de octubre del año pasado, y bueno, la pandemia no está exenta de la misma. Así que, Livio, nos cuentas un poco más, por favor. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar acá. Chile vive bajo estado de excepción. ¿Desde cuándo? Formalmente desde el 18 de marzo. Sin embargo, veníamos saliendo de otro momento de estado de excepción que había sido el gatillado en octubre. ¿Desde cuándo? Se preguntan mucho. Bueno, hay quienes sostienen que bajo distintas formas e intensidades no ha dejado de ser así desde la dictadura cívico-militar. Si bien la reconstrucción democrática post-dictadura eliminó sus mecanismos más vulneratorios de derechos, quedaron enclaves autoritarios que no retrocedieron, como la aplicación de la ley antiterrorista, la autonomía relativa a las fuerzas policiales, la práctica de la tortura en las cárceles y lugares como Sename, e incluso la desaparición forzada de personas en democracia. Si bien este estado de excepción ha sido de baja intensidad durante los gobiernos civiles, una escalada autoritaria se ha expresado desde el 18 de octubre y se ha intensificado desde el inicio de la pandemia en un continuo que aún no ha terminado. El balance de la forma en que el Estado respondió a la rebelión popular iniciada en octubre, hasta marzo, todavía no está saldado, está en investigación, pero hay cifras de muertos, víctimas de torturas, mutilados por la acción policial y cantidad de muertos que todavía esperan justicia. Quiero hacer referencia solo a 3 hechos sucedidos desde marzo, cuando ya empieza a desplegarse la pandemia en Chile. Este artículo, como todos nosotros, escribimos a mediados de abril, más o menos, y había todavía insuficientes cifras, insuficiente información para
más o menos sacar una cuenta hacia las cosas. En el artículo que yo escribí hice mención al convenio de la Agencia Nacional de Inteligencia con CENAME, que era lo que estaba en ese momento en debate, que finalmente no prosperó, el convenio fue postergado, fue anulado, no sabemos qué pasó con él. Pero era un convenio que buscaba identificar con todos los datos posibles a los niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado. Datos que la ANI pide para generar, comillas, inteligencia. Se funda la convicción del Estado en que a lo menos la mitad de quienes están en las cárceles o han delinquido estuvieron en algún momento en CENAME. Esto fue dicho por el ministro de Justicia, Jaime Campos, citando un informe interno de Gendarmería. Decía el ministro Campos que ese informe daba cuenta de que la mitad de los presos, la mitad de la gente que estaba bajo el sistema carcelario en sus distintas formas, en algún momento había pasado por CENAME. Se apoya también, este convenio se apoyaba en la creencia de que la llamada primera línea, que combatía, ¿no es cierto?, en las calles la represión, estaba conformada en algunos casos por niñas, niños y adolescentes bajo protección de CENAME. No prosperó el proyecto finalmente, sin embargo se trataba de un mecanismo de control anticipatorio de quienes eventualmente podrían cometer delitos. Ha pasado agua bajo el puente, más o menos en la misma dirección, en el mismo sentido, y en plena pandemia, el gobierno de Piñera acelera el trámite de la reforma o modernización del Sistema de Inteligencia Nacional, un proyecto de ley que ingresó al Parlamento en 2018, que tomó un nuevo ritmo luego del 18 de octubre, y que nuevamente se aceleró en la última semana. Es un trámite, está en trámite parlamentario, y está creo que en segunda instancia dentro del manejo de comisiones. El proyecto del gobierno busca modernizar el sistema de inteligencia e involucra explícitamente en el proyecto a las Fuerzas Armadas en el control social. Lo que estaba diciendo es que el proyecto de modernización del sistema de inteligencia coloca mayores trabas para que la dirección de este servicio dé cuenta ante el Congreso por la vía del aumento de los quórum para que sea citado. La reforma también pone la inteligencia bajo el control directo del presidente, y eso es un problema complicado porque no es un sistema del Estado, sino un sistema que queda bajo la atribución directa del presidente en este caso, que puede perfectamente manipular la información que le llega. Tiene una óptica autoritaria que ya se ha manifestado en distintos proyectos de ley, como la ley anti-saqueo, antibarricada, la ley que permite el despliegue de la Fuerza Armada en infraestructura crítica, la nueva reforma de Carabineros, e incluso la regulación de la aplicación de procedimientos de la Corte Penal Internacional. También aumenta los presupuestos de personal, aumenta el personal. La actual ANI tiene 96, 100 funcionarios, y la nueva ley le otorga unos 6.000 millones de pesos a la nueva agencia para costear justamente operaciones encubiertas y particularmente agentes encubiertos. Y como si esto fuera poco, regula o permite que desde la Presidencia de la República se asignen partidas sin necesidad de pasar por control parlamentario, partidas nuevas de dinero al margen del presupuesto ya aprobado. El tercer aspecto que me interesa es el uso de la fuerza militar. El uso de la fuerza militar en el control de la población, particularmente en los controles de calle y en especial durante el toque de queda. El despliegue de militares en los territorios de mayor conflictividad social, Cerro de Valparaíso, Cordón Poblacional de Santiago, particularmente el Wallmapu, la Araucanía. Y hay también, ¿no es cierto?, un notorio cambio, una forma de proceder en el trato de los prisioneros. La reducción de prisioneros, reducción de personas. A diferencia de que tiene procedimientos de reducción de personas, el procedimiento de los militares no está normado y es simplemente a
partir de golpes que van disminuyendo la capacidad de resistencia de la persona. Y el dato importante es que durante este fin de semana estuvieron en la zona de la Araucanía los ministros de Interior y de Defensa, Gonzalo Númel, Alberto Espina, respectivamente, justamente para evaluar en terreno el reforzamiento de fuerzas militares enviadas a ese lugar, porque las últimas semanas se ha anunciado, según consigna la violencia en los caminos. Este reforzamiento de fuerzas militares estaría destinado al control caminero, justamente en las zonas más conflictivas. No hay información oficial de esta visita de los ministros de Interior y Defensa al territorio de la Araucanía, solo que fueron allá, y que las reuniones las hicieron la mayor parte de ellas en un regimiento. Puede ser que el país consiga frenar la pandemia, que el coronavirus entre en retirada en los próximos meses, pero no está garantizado es que esta escalada autoritaria se repliegue o caminemos a forma más o menos abiertas o encubiertas de hacer permanente el estado de excepción. Ha corrido mucha agua bajo los puentes desde que comenzó la pandemia, pero lo que sí es claro es que la dirección de esas aguas apuntan a que el estado de excepción se haga permanente en el país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Livio. Víctor, no sé si quieres agregar algo más. No, yo creo que todos y todas pudieron expresarse bastante. Yo creo que si alguien quiere decir algo para terminar. Vale, entonces cerramos acá. Les queremos agradecer enormemente que nos hayan acompañado hoy día. Vamos a invitarlos seguramente a algunas otras cosas más adelante y los invitamos a quienes nos escuchen ahora a comprar este libro, leer los artículos que están muy interesantes. Y bueno, eso. Muchas gracias por acompañarnos.